Bueno, como dije, hoy es el día de mamá. ¿Cuántos de ustedes son mamás? ¿Cuántas de ustedes son mamás? Wow, muchas, casi todas, la mitad. Am, y si son mamás, significa que tienen hijos, ¿cierto? ¿Tiene sentido? Entonces, quiero hacerles una pregunta. De las personas que son mamás, o de pronto los papás también, puedan decir que sí o que no. ¿Cuántos de ustedes dirían que es bueno que los niños obedezcan a sus padres? ¿Sí? Todos. Creo que estamos de acuerdo. Bueno, hay unos padres que no son tan buenos, pero igual es bueno que los niños obedezcan a sus padres. Entonces, ¿qué tal si podrías reprogramar a sus hijos? ¿Lo harías? Para que ellos siempre, cuando dices algo, siempre lo hacen, inmediatamente, ni lo piensan. ¿Sí? ¿En serio? Ok. Ok, no importa lo que digas, lo hacen inmediatamente. ¿Sí quieren eso? Sí. Ok. ¿Y nunca estarían en desacuerdo contigo? ¿Nunca? ¿No? Ah, esa parte no. Pero bueno, no, creo que no puedes tener las dos cosas. Am, bueno, creo que eso no, realmente para mí eso no es lo que quiero para mis hijas. Porque queremos hijas, queremos niños, queremos hijos, no queremos robots. No queremos programarlos y que hagan lo que decimos. Realmente si nuestros hijos no tuvieran voluntad ni pensamiento propio, nunca sentiríamos orgullo por lo que hayan hecho, porque sería algo de nosotros. Nunca sentiríamos amor por lo que ellos hagan por nosotros. Nunca diríamos, mi hijo es responsable, toma sus propias decisiones y las toma bien. Entonces, perdemos esas cosas si programamos a nuestros hijos. Creo que si lo pensamos bien, todos estamos de acuerdo de que eso no es lo mejor para nuestros hijos, no es lo que queremos para ellos. Queremos que tomen sus propias decisiones y que tomen buenas decisiones. Entonces yo no quiero que mis hijas sean robots. Quiero conocerlas como individuos. Quiero ver las buenas decisiones que toman y las buenas cosas que hacen. Quiero ser amado por ellas porque me aman de verdad y no porque digo que tienen que amarme. Y quiero que ellas tengan libertad y que la utilicen para hacer lo correcto. Eso es lo que quiero para mis hijas. Queremos que nuestros hijos sean libres. Y Dios, la verdad, quiere lo mismo para sus hijos también. Dios, si tienen el boletín, eso está ahí, pero Dios nos creó para ser libres. Por eso nos hizo, para ser libres. Ahora, si nosotros sentimos así sobre nuestros hijos desobedientes, ¿cuánto más Dios cuando creó a sus hijos, quiso que tengan la habilidad de escoger? Dios nos dio una voluntad, podemos tomar nuestras propias decisiones, ¿cierto? Entonces nos dio la habilidad de escoger de amar a Dios o no, de nuestros propios corazones, de hacer el bien por nuestras propias razones, o, de hacer el bien por nuestras propias cuentas. Eso es lo que Dios tuvo en mente por ellos cuando creó a sus hijos. Dios quiso una relación con ellos. No quiso robots, quiso conocer a sus hijos, quiso pasar tiempo con ellos, quiso que le hablen, quiso hablar con ellos. Pues Dios quiso muchas cosas para sus hijos y quiere una relación con nosotros, quiere conocernos. No quiso que seamos programados como robots, quiere que tengamos la habilidad de decidir amarlo o no. Entonces Dios, cuando creó a Adán y Eva con una voluntad propia y por un tiempo ellos escogieron el bien, pero llegaron al punto en que escogieron el mal. Entonces Dios creó a Adán y Eva, les dio la voluntad de hacer lo que quieren hacer y colocó ese arbolito en el jardín de Edén y dijo, puedes tomar de cualquier otro árbol, pero ese no. Y para darles la habilidad de escoger.
tuvieron muchísimas buenas decisiones que podrían haber tomado. Y eran libres y felices y conocieron directamente a Dios. Entonces, ¿quién no quiere ser libre? Por eso estamos aquí. Dios nos creó para ser libres. Y Dios nos creó para ser libres. ¿Tú quieres ser libre? ¿Sí o no? ¿Quién no quiere ser libre? ¿Quién quiere estar en el cárcel? ¿Quién quiere vivir en Corea del Norte? ¿Quién quiere vivir en una situación donde no tiene nada de control de su vida? Pero hay muchas personas que aún viviendo en países libres, aún teniendo todo lo que necesitan. Vimos una película anoche y en la película las personas tuvieron casa, carro, beca, tuvieron todo lo que necesitaban y no estaban muy felices. Se sentían como esclavos dentro de su propia casa porque era demasiado lo que tuvieron que hacer. Entonces, hay un problema ahí, porque alguien puede tener toda la libertad, todo lo que necesitan para hacer lo que quieren hacer y a la vez sentir esclavizados. Entonces, eso es lo que vamos a estar hablando hoy. Entonces, estás hecho para libertad, o eres hecho para libertad. El problema es que no sabes cómo ser libre y no sabes qué es la libertad. Porque nosotros como seres humanos tenemos esta definición de libertad que nosotros creemos que la libertad es la habilidad de hacer lo que queremos, cuando queremos y como queremos. ¿Cierto? Eso a mí me sonaba como una buena definición. La libertad significa que puedo hacer lo que quiero. No hay límites. Pero vamos a ver qué pasa si tenemos esta definición de libertad. Realmente no nos funciona muy bien. Y vamos a ver por qué. No sé si ustedes son como yo. Yo puedo querer hacer algo con todo el corazón, pero si alguien me diga, necesitas hacer eso, ya no quiero hacerlo. ¿Ustedes son así? ¿Sí? No soy el único, espero que no. Sí, puedo querer hacer algo, pero si alguien dice, tienes que hacerlo, ya no quiero nada que ver con eso. Eso cuando visitamos, bueno, para no mencionar a mi esposa, mejor. En los Estados Unidos vivimos con nuestros padres, porque no tenemos casa allá, tenemos el apartamento aquí. Cuando vamos allá para visitar, vivimos con ellos. Y ellos nos dejan cocinar, hacer lo que queremos allá en la casa. Hay espacio para eso. Pero nosotros entonces terminamos cocinando, terminamos haciendo la loza. Pero si yo estoy cocinando allá y... ¿Escuchaste? Si yo estoy cocinando allá en la casa y mi padre está sentado en la silla y me dice, asegúrate de que limpies esa loza o que laves la loza. Ya no quiero, pero iba a hacerlo, pero ya no quiero hacerlo. Entonces, yo quiero hacer lo que yo quiero hacer, cuando quiero hacerlo y cómo quiero hacerlo. No quiero que alguien me diga, necesitas hacer eso. Necesitas hacerlo a cierta hora, necesitas hacerlo de cierta forma. No, trabajar con mi padre también, me da mucha... No sé, no es muy divertido, porque él dice las cosas necesitan ser así. Si vas a recoger las hojas de los árboles, necesitas hacerlo así, 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 y lo llevas así, allá. No es divertido trabajar con mi padre. Entonces, ya me perdí. Es como si piensan que no eres responsable, no puedes tomar tus propias decisiones. Entonces, yo quiero hacer lo que quiero cuando quiero. Y eso suena a libertad. Pero, realmente, ese es el sueño que todos tienen. Yo quiero mucha plata, ¿para qué? Porque la plata no es nada. Si tenemos un cajón de billetes, eso no nos hace nada. Queremos la plata porque queremos la libertad. Queremos la habilidad de tener lo que queremos tener, de hacer lo que queremos hacer. Estamos buscando libertad. Si estamos buscando plata, lo que realmente queremos es libertad. No es tanto la plata que queremos tener. O si estamos, cualquier cosa que estamos buscando, realmente nos lleva al punto en que eso es para que yo haga lo que quiero, cuando quiero,
como quiero. Por eso queremos las cosas. Y eso suena a libertad. Pero hay un problema con este sentimiento o con esta idea. Y el problema es que nosotros somos totalmente capaces de querer dos cosas totalmente contradictorias a la vez. Entonces, si libertad es la habilidad de hacer lo que quiero, cuando quiero, como quiero, pero quiero dos cosas diferentes que no puedo combinar, ¿qué hago? ¿Cómo termino? Voy a dar unos ejemplos. Yo quiero ser saludable, pero también quiero comer empanadas o tomar gaseosa. Yo quiero ser productivo, pero también quiero mi almohada. Quiero ahorrar, pero también quiero comprar. Sí, entonces queremos dos cosas opuestas todo el tiempo. Es nuestra naturaleza humana que vamos a ser así. ¿Sí o no? Hay alguien que dice, yo no soy así. Mentiroso. No, nadie se levantó la mano. Okay. Entonces podemos querer dos cosas que no podemos combinar. Gálatas 5, estamos en el libro de Gálatas 5, 16 al 17, creo que sale en la pantalla. Sí, ok. Dice, así les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque esta desea lo que es contrario al Espíritu, y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no puedan hacer lo que quieren. Eso es interesante. Entonces, Pablo nos está diciendo en el libro de Gálatas que tenemos una parte de nosotros que vive por el Espíritu y tenemos la otra parte de nosotros que es nuestra naturaleza pecaminosa. Es lo que dice. Uno quiere una cosa, el otro quiere otra cosa. Entonces, hacer lo que nos da la gana no nos hace libres. De hecho, nos hace esclavos de otra cosa. Entonces, si estamos siguiendo nuestros deseos, tenemos básicamente dos opciones. Escogemos, vamos a ser esclavos del Espíritu Santo o vamos a ser esclavos de nuestra naturaleza pecaminosa. Es por eso que no sabemos qué es la libertad. Si libertad es hacer lo que quiero hacer, pero quiero hacer dos cosas opuestas, nunca voy a ser libre. Nunca voy a hacer lo que quiero hacer. ¿Tiene sentido? Si quiero dormir tarde todos los días, pero quiero ser saludable, voy a hacer uno, pero no voy a hacer el otro. Entonces, nosotros nunca vamos a ser libres haciendo lo que queremos, cuando queremos, como queremos. Siempre vamos a querer el otro, que no pudimos hacer por este. Entonces, yo voy a ser esclavo de mi naturaleza pecaminosa si estoy siguiendo a este lado. Juan 8:34 dice, ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. Eso es Jesús que está hablando ahí. Todo el que peca es esclavo del pecado. Entonces, hacer lo que nos da la gana nos esclaviza. Cuando peques, te vuelves esclavo del pecado. Puede parecer que no al principio, pero la segunda vez, la tercera vez, cada vez es más fácil ir un poco más allá. Y después un poco más y un poco más. Y hasta que un día te des cuenta de que ya no puedes escapar. Eso es como empieza la adicción, es como empiezan muchas cosas malas. Poco a poco pensamos, voy a hacer eso, no es tan mal. Pero nos metemos, hasta que volvemos esclavos. Es que el pecado promete vida, pero entrega la muerte. Te promete algo bueno, vas a sentir bien, te va a ir bien, vas a ganar mucha plata, lo que sea, pero te lleva a la muerte. Todo el que peca es esclavo del pecado. Entonces, todos nosotros nacemos con una naturaleza pecaminosa que no quiere hacer lo que Dios quiere que hagamos. Y como el ejemplo que dije de mi papá, todos tenemos dentro de nosotros, en algún lugar, esa actitud de que si Dios quiere eso, eso no es lo que yo quiero. Dentro de nosotros, realmente algo está mal, porque eso no tiene nada de sentido.
Si yo quiero hacer algo y alguien me diga, tienes que hacerlo, y ya no quiero hacerlo, ¿por qué? No tiene sentido. Algo pasó ahí, algo está mal. Es que hacemos lo que no queremos hacer. No podemos hacer lo que queremos hacer y queremos hacer lo que no debemos hacer. Nuestros deseos van por todo lado. Entonces realmente estamos graves. Somos esclavos del pecado y no hay escape. Quiero leer lo que dijo el apóstol Pablo en Romanos 7, 18 al 24. Dijo, yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. He descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Entonces, aún el apóstol Pablo, que escribió la mitad del Nuevo Testamento, está diciendo, yo también lucho con esa misma cosa. Eso es muy interesante. Y si él lo tuvo que padecer, nosotros creo que estamos peor, ¿cierto? Sigue y dice en el versículo 22, dice, amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Este poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Wow, creo que no puede ser más fuerte. El apóstol Pablo está gritando por ayuda. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Pero lo bueno es que no para ahí. En el versículo 25 dice, gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Entonces hay esperanza. Aún Él, siendo tan grave que dice, soy un pobre miserable. ¿Quién me puede liberar de este cuerpo? Ya sabe, ya nos dice, gracias a Dios, que la respuesta está en Jesús. Hay mucha esperanza. Entonces ya no tienes que vivir así. ¿Por qué? Por Jesús. Porque Él murió. Tú no tienes que morir. Porque Él fue castigado, tú no tienes que ser castigado. Porque Él fue resucitado, tú tienes esperanza. Porque Él fue resucitado. Vas a encontrar más libertad no haciendo lo que quieres, sino en hacer lo que Dios te creó para hacer. No en el pecado, sino en una relación con Dios. Entonces dijimos que la definición mundana de la libertad es la habilidad de hacer lo que quieres, cuando quieras y como quieras. Y ahora, ¿cuál es la definición bíblica de la libertad? La libertad bíblica es la habilidad de estar donde Dios te creó para estar. No es estar donde quiero estar. No es hacer lo que quiero hacer, es hacer lo que Dios te creó para hacer. Es estar donde Dios te creó para estar. Es estar donde realmente nos debemos estar, en nuestro ambiente que debemos estar. El 2 de Corintios 5:17 dice, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo. Efesios 2:10 a 12 dice, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Pues en ambos de esos versículos dice, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Dice, Él nos creó de nuevo en Jesús, en Cristo Jesús. Si uno está en Cristo Jesús. Estamos hablando de estar en Cristo. ¿Y eso qué significa? Cuando un pez está en el agua, está libre. Puede hacer lo que debe estar haciendo. Pero si yo saco ese mismo pez
y lo pongo encima de una mesa, no puede hacer absolutamente nada. Está atrapado. No puede mover casi. Y no es por una red, no es por un recipiente, ni es por la mesa, es porque no está en el agua. Está creado para estar en el agua. Entonces, si yo saco este pez, ya no está en su ambiente donde debe estar. Y no tiene nada de poder. Es esclavo de este ambiente que no tiene lo que necesita para nadar. Los peces pertenecen en el agua, ¿sí o no? Creo que sí. Los gusanos pertenecen en la tierra. Cuando ellos salen, se secan. Las aves pertenecen en el aire y los seres humanos pertenecen en relación con Dios. En Jesús, pertenecen en Jesús. Entonces, si estar libre significa estar donde Dios te creó para estar, significa estar en Jesús. Por eso estamos creados. Dios te creó con un gran propósito, con un llamado y con un destino. Y cuando tú experimentes eso, realmente es cuando eres libre, verdaderamente libre. Pero solo vas a experimentar eso cuando estás en una relación correcta con Dios. Si estás fuera de la relación con Dios, que Dios te creó para estar dentro de, no vas a experimentar lo que debes estar experimentando. Entonces Jesús dijo en Juan 8:24, dice, por eso les he dicho que morirán en sus pecados, pues si no creen que soy yo el que afirmo ser. Entonces, ¿cómo es que podemos estar en Jesús? ¿Cómo es que podemos conocer a Jesús? ¿Cómo es que podemos tener la relación que debemos tener con Dios? Jesús dice que morirán en sus pecados, en la esclavitud de sus pecados, si no creen que yo soy el que afirmo ser. ¿Y quién es que Jesús afirmó ser? Jesús era el Mesías en el Antiguo Testamento, era Dios con nosotros, es lo que dice la Biblia. En la historia de Navidad dice que lo llamaron Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces Jesús era Dios que bajó a este mundo, que murió en la cruz, que pagó el precio de nuestros pecados y resucitó victoriosamente sobre la muerte. Entonces, este es quien Jesús es. Jesús es eso. ¿Y qué es lo que Jesús dice que tenemos que hacer? Tenemos que trabajar muchísimo, tenemos que cambiar cómo nos portamos, tenemos que portarnos mejor para estar en Jesús, para conocer a Dios, para tener esa relación que necesitamos tener. No, Jesús dice, van a morir en sus pecados, al menos que si no creen que yo soy el que afirmo ser. ¿Qué hay que hacer? Hay que creer que Jesús es el que dijo que era. No hay más. De hecho, Romanos 10, 9 al 10 dice, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. ¿Cómo serás salvo? Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos. Sencillo, no hay más. No hay nada más que tenemos que agregar ahí. Entonces, Jesús nos pone donde debemos estar en relación con Dios. Y solo Jesús nos pone donde debemos estar en relación con Dios. Entonces, esto es algo que puedes hacer ahí, en tu silla. Es algo que puedes hacer en la casa. Puedes simplemente decirle a Dios o a Jesús, Jesús, yo creo que eres quien dijiste que eras o eres. Jesús, sí, lo creo. Entonces, confiesas con la boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón. No son palabras mágicas, es algo del corazón que necesitamos hacer. Necesitamos conocer a Jesús, necesitamos creer que Él es quien es y serás salvo. Entonces, eso es algo que puedes hacer en cualquier lado, es algo que puedes hacer aquí hoy. Puedes simplemente hablarle a Dios. Y eso es oración, y expresarle lo que está en tu corazón.
Y la Biblia lo hace muy, muy claro de que si verdaderamente crees en el poder de la muerte y de la resurrección de Jesús para salvarte de tus pecados, que serás salvo y estarás, como dijo el pasaje, en Jesús. Estarás en Jesús. Y estando en Jesús, estamos ahí en una relación correcta con Dios. Porque Jesús es se me fue la palabra. Jesús es la solución que Dios nos proveyó para nuestros pecados. Solo nos proveyó una solución y es Jesús. Entonces, si aprovechamos de eso, entonces no tenemos que preocuparnos porque estamos en una relación correcta con Dios. La relación que Dios, aunque lo diseñó de otra forma, lo corrigió de esta forma, de la forma de Jesús. Y si no hayas conocido a Jesús antes como el Salvador de tu alma, espero que hoy has creído y has empezado esta relación con Dios. Porque realmente solo Jesús nos pone donde debemos estar en relación con Dios. Ahora, para todas las personas que han tomado esta decisión hoy o antes, hace mucho tiempo, quién sabe. Pero ¿qué significa todo eso en cuanto a la libertad que tú tienes estando en el lugar correcto con Dios? Estando donde Dios quiera que estés. ¿Qué significa todo eso? ¿Qué tiene que ver contigo? Vamos a ver que estar en Jesús te hace libre. Entonces, esa es la definición de libertad. Estar donde Dios quiere que estés. Donde Dios te creó para estar. ¿Sí? Entonces, si estamos en Jesús, si estamos en relación con Dios, nos hace libres. Es la definición de libertad. Entonces, primero nos hace libres de la condenación. Romanos 8, 1 a 2 dice, por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado. Eso es impresionante. Para los que pertenecen a Cristo Jesús, ustedes pertenecen a Él, y el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado, simplemente por pertenecer a Jesús. Y segundo, vamos a ver que cuando estamos en una relación con Dios, nos hace libres para vivir. Podemos realmente vivir. Jesús dijo que vino para traer vida y vida en abundancia. Y Gálatas 5:1 dice, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por eso vino. Gálatas 5:16 dice, así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Entonces somos libres, libertados. En Gálatas 5:16 dice que si vivimos por el Espíritu, no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Hay un cambio, ¿qué pasa? Anoche hablamos otra vez de la película que mostramos anoche, pero les dije al final que Jesús vino para libertarnos de nuestros pecados. Entonces no tiene absolutamente nada de sentido decir que yo necesito cambiar mi vida antes de seguir a Jesús. Necesito cambiar mi vida antes de que Jesús me cambie, antes de que Jesús me perdone los pecados. Eso no tiene sentido, porque Jesús vino para libertarnos de esos mismos pecados. Entonces no tenemos que cambiar. Jesús nos va a cambiar. El Espíritu, como dice el versículo, es lo que nos va a cambiar. No seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Pero vimos que aún el apóstol Pablo, él sí creó en Jesús, me imagino. Pero aún él siguió luchando con esos pecados. Siguió luchando con esa naturaleza. Entonces, no es que mañana vamos a ser perfectos. No, es un proceso que el Espíritu de Dios va a seguir haciendo en nuestras vidas. Gálatas 5:25 dice, si el Espíritu nos da vida, andamos guiados por el Espíritu. Entonces, primero vimos que Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por eso somos hechos. Gálatas 5:16 nos enseñó que si vivimos por el Espíritu, no vamos a seguir los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa.
Y Gálatas 5:25 nos enseña que si el Espíritu nos da vida, vamos a andar guiados por el Espíritu. ¿Y eso qué significa? Eso es algo que suena como muy nuloso, pero es algo muy sencillo. Es pensar, o creo que es poner atención al Espíritu de Dios. Es ponerle atención. No es nada más. Si soy guiado por el Espíritu, yo voy a saber lo que necesito hacer. O a veces no voy a saber y necesito preguntar. Pero el otro día pasó algo interesante. Yo estaba repartiendo las invitaciones para llegar a la película anoche. Y estaba caminando por acá. De hecho, salí y casi empecé por este lado, pero pensé, no, voy a ir por este lado mejor. Y fui a todas las casas, entregué invitaciones. Y cuando llegué aquí, otra vez, creo que yo estaba haciendo lo que Dios quiso que haga. No sé. Pero cuando llegué aquí, en el tiempo perfecto, estaba recogiendo mis cosas y saliendo para ir a casa. Y pasó una señora y me dijo, ¿qué es eso? Y le dije, es una iglesia. Entonces hablamos un poco de eso y la pude acompañar hasta casi Santa Fe. Caminamos allá porque fui allá para cortarme el pelo. Entonces seguíamos caminando, pero en este camino pude compartirle esas cosas. Ella me preguntó qué es lo que creen, qué es lo que hacen diferente a la iglesia católica que pertenezco. Entonces, si yo no había pasado en este momento exacto, porque ella estaba volando, y era una viejita, estaba volando, pero no, el tiempo era perfecto. Creo que es darnos cuenta de lo que el Espíritu está haciendo. Cuando ella pasó, yo dije, no tengo mucho tiempo, o pensé, no tengo mucho tiempo. Pero dije, no, eso es más importante. Conocer a alguien que vive por acá, que de pronto necesita de Jesús, eso es importante. Entonces seguimos, caminamos, hablamos, y creo que es simplemente darnos cuenta de lo que el Espíritu de Dios está haciendo. Si no sabemos lo que necesitamos hacer, es preguntarle. Oración es preguntar qué es lo que necesito hacer. También muchas veces es simplemente, como dije, darnos cuenta de lo que está pasando. Estar pensando en lo que Dios estaría pensando. Eso es guiarnos por el Espíritu. Y la tercera cosa es somos libres para amar. Es libres de la condenación, libres para vivir y libres para amar. Gálatas 5, 13 a 14 dice, les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres, pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien, sírvanse unos a otros con amor. En efecto, toda la ley se resume en un solo mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, somos libres para amar. Dios, en Jesús tenemos perdón de nuestros pecados. Eso es verdad. Jesús murió para perdonarnos de nuestros pecados, y pecados pasados, presentes, futuros, todos los pecados que podemos cometer, Jesús ya pagó el precio. Ya somos perdonados si estamos en Jesús. Pero este versículo abre una ventana de lo que estaban pensando la gente en esta época. Dice que tenemos el perdón de los pecados, pero no es para volvernos al pecado. Sí, si vuelvo al pecado, ya Jesús pagó el precio por eso. Pero no es para eso. Hay un propósito mucho, mucho más allá. Y es para liberarnos, para amar el uno al otro. Es por eso Jesús murió. Sí, para pagar nuestros pecados, para libertarnos, pero también para libertarnos no simplemente para nosotros mismos, sino para los demás. Para amar a los demás. Y así, dice, en efecto, toda la ley se resume en un solo mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. Así cumplimos
todo lo que deberíamos haber cumplido antes de Jesús, antes de conocer, antes del perdón que tenemos, si amamos a nuestros prójimos. Entonces, por eso Jesús te hizo libre. Entonces, ¿qué es lo que aprendimos hoy? Realmente creo que aprendimos muchas cosas. Normalmente tenemos 3 puntos, aquí tenemos 6 en dos partes. Pero aprendimos primero que Dios nos creó para ser libres. Eso es lo que Dios quiso del principio. No quiso que seamos robots, nos dio una voluntad para decidir si voy a hacer el bien, si voy a hacer el mal. Soy libre para escoger. Pero lo que pasa es que cuando nosotros seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, cuando hacemos lo que nos da la gana, nos esclaviza, nos volvemos esclavos del pecado. Entonces, por eso Jesús murió, porque cuando hacemos eso, no estamos donde debemos estar con Dios, no estamos en una relación con Dios. Jesús nos pone donde debemos estar en relación con Dios. Y aprendimos a estar en Jesús, nos hace libres de la condenación, libres para vivir y libres para amar. Entonces, ese es el resumen de la charla. Yo sé que es posible que hay personas aquí que nunca han pensado esas cosas. Nunca se han dado cuenta de que era tan fácil. Voy a buscar el versículo que leí antes, que quiero compartirlo otra vez. Creo que está perdido. Aquí, Romanos 10, 9 a 10. Dice, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Es sencillo, no es nada complicado. Es algo que aún niños pequeños pueden hacer, creer en Jesús por su salvación. Yo voy a orar y quiero darles la oportunidad de tomar este paso. Si están pensando, yo nunca he dicho a Dios que yo creo lo que Jesús hizo por mí. Que yo sí creo que Jesús murió por mí, que pagó mis pecados, que resucitó de entre los muertos, victorioso sobre la muerte. Entonces, puedes tener una conversación con Dios mientras yo hago lo mismo. Este sería el momento.